hay unas, ¿cómo le llaman eso? Unos documentos a los que ustedes pueden aludir, o perdón, a los que pueden acudir o a los que pueden tener acceso. Es probable que alguno incluso lo encuentren por PDF. Días atrás, para hablar de milagros, les recomendé los milagros de Javier León Dufo. Creo que no sé si fue Benjamín el que lo puso luego en el grupo. No estoy seguro si fue Benjamín o fue alguien otro. Sí. Sí, los milagros de Javier León Dufo. Mira, ese es un documento excelso. Me parece a mí, no es el único, por supuesto, pero uno de los que incursionó por primera vez, y a mí me encanta cómo redacta Javier León Dufo, porque es un excelente biblista. Ya él no está en circulación, pero sus escritos siguen marcando pauta en eso. Entonces, Javier León Dufo, todo lo que puedan leer de Javier León Dufo sobre los milagros de Jesús, los relatos de Jesús y el Evangelio de Juan, en donde Javier León Dufo, pues, es el maestro de los doctorados en literatura juanina. Entonces, ustedes pueden leer todo lo que tenga que ver con eso. Pero al que estoy remitiendo en este instante es a Javier León Dufo en cuanto a los milagros, ¿no? Eso, y eso ya estaba referenciado. Pero aquí hay otro documento, no sé si pueden tomarle un pantallazo. Esto, ¿está bien ahí o no? Acércalo un poquito más, pastor. Tú me dices, Yo creo que ahí se le puede tomar un buen pantallazo. ¿ya? Listo. Dale, listo. Ok. Daniel Marguerat es de los de cultura escandinava, muy buen biblista también este hombre. Es de cuna protestante, muy bueno, Daniel Marguerat. Y este documento, que es el documento número 75, es de la serie de cuadernos bíblicos, que es prácticamente un opúsculo, pero quiere usted saber en síntesis de parábolas, se los recomiendo. Y cómo me gustaría que de aquí a mañana todos ustedes, mañana es una forma figurada de decirlo, pero ojalá en el plazo inmediato, antes de que se les enfríe, si quieren conocer de parábolas, puedan ir tranquilamente. Ok, además de eso, días atrás, no recuerdo si fue en la primera parte, en el semestre anterior, que hablamos de Joaquín Jeremías, que habla también de las parábolas de Jesús y de los niveles de relato a los que en un instante volveré. Entonces vale la pena que ustedes accedan a eso. Joaquín Jeremías es también un hombre, un teólogo. Él sí es un teólogo y teólogo del Nuevo Testamento, alemán él, y también de cuna protestante, curiosamente es luterano, de cuna luterana él. Entonces es muy bueno. Obviamente sus documentos ya están superados, pero como base hermenéutica todavía sigue teniendo vigencia los de Joaquín Jeremías. Creo que pueden encontrarlo también en PDF, tanto para las parábolas de Jesús como para los niveles de comprensión que Esperanza ya en la exposición nos lo dijo, y ahora voy a volver en unos minutos a precisárselos. Listo, sería eso en lo que concierne a una, ¿qué diríamos?, sensibilización bibliográfica. Y voy a beber algo de agua porque estoy nervioso. Esperancita. Muy bien. Hiciste una pregunta sobre oídos que oyen pero no entienden, ojos que ven pero no ven. Esa será la última parte de esta precisión. En primer lugar, a modo de esta noche ha sido bastante participativo. Gracias, Esperancita, nuevamente por haber hecho participar a la gente. Muy didáctico, además de agradable la manera en que lo has hecho.
Pregunto, de los casi 32 milagros, si no recuerdo mal, que ordena nuestro autor, nuestro guía de lectura, oye, hay un solo milagro, ojo, un solo milagro que se repite en los 4 evangelios. Porque lo que puede abundar en los sinópticos falta en Juan, o lo que puede añadir Juan falta en algunos de los sinópticos. Eso es un dato curioso, pero hay un único milagro, el que registran los 4 evangelios. Por favor, díganme cuál es. Pastora Daisy, jovencita linda, ¿dónde andas perdido? Porque no te veo hace como 10 años. No se te oye. Estás muda. Necesitamos que Dios abra tu boca. Aquí estoy, Jesús, pastor. amén. Acaba de hacer milagro el Señor Jesús, ¿sí ve? Muy bien. El milagro de enseñarme a manejar el celular. Oye, Daisy, a ver, cuéntame, ¿tú sabes cuál es ese milagro que solo aparece, perdón, es el único milagro que aparece registrado en los 4 evangelios, ¿sabes o no? No. No, señor. No, señor. Te recomiendo que estudies Biblia en alguna escuela bíblica, ¿no? Bueno, sí, señor. La curación del ciego, no. No me acuerdo. No es la curación del ciego. Tampoco es del mudo. Muy bien. Ahí se los dejo de tarea. Hay un solo milagro que se registra en los 4 evangelios. Y ahí está, en la lista de los milagros. Ahí está. El de los panes. El detalle está que ustedes no leen, pasan por encima y ojo, esa manera tan sistemática de haberlo ordenado este autor, usted no lo consigue fácilmente en otros libros. Búsquelo por donde le dé la gana. Es una, en metáfora colombiana, es una machera esto. No sé si eso es conocido en otras latitudes, pero quiere decir una genialidad, ¿no? Es maravilloso eso. Muy bien. Ahí les dejo eso. El otro detalle que como método es excelso, obviamente esto no es un estudio de metodología bíblica, tampoco de hermenéutica bíblica, pero tal será el grado de riqueza que contiene este documento. Me gustaría ver la cara de las esfinges, ¿no? Que solo veo el epígrafe allí, a ver, veo Ana, veo por allí unos códigos algebraicos LG 04146 o 6446 y ANIX y curiosamente esas, me gustaría ver las caras, la verdad me encantaría verlos, así es que aparézcanse por favor. Sé que es muy aburrido ver esta cara horrenda, me refiero a la mía, pero tolérenme por favor, quiero verlos. Entonces, les decía yo, no es un curso de metodología bíblica, porque los hay, obviamente, pero el método tan gráfico y como nos lo ha presentado también Esperancita, de cómo se interpreta, de cómo se interpreta los milagros. ¿Cuál es la parte introductoria, la parte problemática, la acción, etcétera, etcétera? Y el repaso que nos hizo Esperanza me pareció excelso en ese sentido. Ahí están los métodos. ¿Quiere usted interpretar un milagro? Ahí tiene la pauta para todos los milagros, pero para todos, todos, todos. Y es lo mejor de manera didáctica y sintética con que este autor lo ha puesto. Así es que ahí está. Ahora quiero precisar un poco este asunto que es de hermenéutica un poco especializada, pero pues ahí está contenido y no podemos obviarlo, está en el libro. ¿Cuál es la diferencia entre metáfora, parábola y alegoría? Vamos a simplificarlo para no hacerlo toda una complejidad. Hay tratados de alegoría que usted no terminaría de leer en la historia, amén de que la alegoría nació con el pueblo, con la mitología griega
y la hermenéutica griega cuando desde el mundo mítico dio un salto al mundo filosófico, al universo filosófico de los grandes clásicos. Allí es donde nace la hermenéutica alegórica para no sepultar a toda la mitología heredada pues desde Homero, con la Ilíada de Homero y la Odisea de Homero y toda esa cultura contemporánea a Homero, que no quede liquidada ahora por la llegada del razonamiento filosófico totalmente lógico, para que no quede liquidada. Encontraron la hermenéutica alegórica y leer alegoría es una vida entera. Además de que es supremamente atractivo, sobre todo cuando hay mentes imaginativas, ¿no? Cuando hay mentes supremamente inquietas, es fascinante meterse en el mundo alegórico. De allí que ni siquiera los padres de la iglesia escaparon a la alegoría. No escaparon a ese romance con la alegoría. Entonces, metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es hacer una transpolación, ¿no? Un salto, si se quiere, desde una referencia literal de las cosas, de las personas, desde un hecho literal a un hecho figurado, pero que le cambia el significado. Es una ampliación de significado. La metáfora crea nuevos significados. Lo que han dicho los grandes especialistas en metáfora, la metáfora genera significados, abre nuevos universos. Ejemplo, Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién no conoce el pan material, el pan físico, el que nosotros compramos? Yo no sé cuántos pesos vale un pan o cuántos centavos en México o en Chile o en el Perú. En Colombia, pues tenemos que llevar un costal de plata para comprar un pan. Últimamente vamos devaluándonos. En Venezuela ni se diga, hay que llevar una camionada de billetes para comprar una arepa o media libra de caraotas. Pero entonces, no, lo que quiero es decir, no sé el precio de los panes en cada país, pero es un pan que usted se come en el desayuno o en el momento que quiera comer. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan, está traspolando todo el significado del pan físico al pan espiritual. Y llegado al mundo espiritual, traspolado el pan del mundo físico al mundo espiritual, el universo se ha disparado para el alimento del alma, no solo para decir, ay, qué rico aprender una nueva religión, qué lindo saber orar, qué lindo saber leer la Biblia, qué lindo aprender una rectitud moral, qué lindo ayunar, qué lindo compartir, qué lindo fraternizar, qué lindo ir al templo. Todo ese significado se abre en el plano espiritual. Pero no se queda en el plano espiritual porque la espiritualidad muchas veces está construido en la dinámica histórica en la que nosotros vivimos. La espiritualidad además no es tan homogénea, ni siquiera entre los protestantes tenemos espiritualidades homogéneas. Unos se la pasan ayunando, otros se la pasan reprendiendo demonios, otros ni oran ni reprenden demonios, otros conviven con ellas. Entonces, oye, hay espiritualidades absolutamente amplias en el mundo cristiano. Amén de que es relativo, ni todos los pastores tienen el mismo grado de comprensión de los ítems básicos de la espiritualidad, que son la lectura de la Biblia, la oración, el sentido de adoración a nuestro Dios, el sentido, la sensibilidad social de amor al prójimo, que son los ítems básicos de toda espiritualidad judeocristiana, sin importar si es judía pura, cristiana en todas sus variantes, o islámica, que es una derivación del cristianismo y del judaísmo. Entonces, esas espirituales son absolutamente diversas. Entonces es en dinámica con lo social, con lo cultural, con lo temporal. Entonces no solo es el pan espiritual, sino es el pan eterno. Por eso Jesús dirá, el que come del pan que yo le daré no tendrá hambre eternamente, porque es vida eterna.
cómo se ha dado un salto de significado, no solo en la historia, sino hasta la eternidad, con una sola metáfora, cuando dice yo soy el pan y punto. O yo soy el agua, o yo soy el camino, o yo soy la vid, o yo soy el buen pastor. Cada uno siendo literal en su origen, en su enunciado inicial, luego se explaya a lo espiritual, a lo trascendente, a lo histórico, pero también a lo eterno. Entonces, eso es una metáfora. Abre un universo de significados. Algún día, si hay el espacio, no, en la siguiente vamos a meternos en teología. Si ustedes tienen resistencia algún día, o conmigo o con otros, ustedes estudiarán hermenéutica y allí seguramente se volverán a estos enunciados que yo hago hoy muy someramente. Esa es una metáfora. Entonces, es pasar de un sentido totalmente literal, de un significado literal, a un significado, reitero, figurado, espiritual, que abre universos inagotables. ¿Qué es la parábola? Sencillo, la parábola es una comparación y la parábola tiene un objetivo único. Los detalles de la parábola lo ha dicho Esperancita y el texto obviamente lo dice, el texto guía. Simplemente los detalles están para enriquecer el relato desde lo verosímil. Verosímil significa que eso puede ser totalmente cierto o puede ser similar a lo que es cierto. O es verdad completamente, o si no es verdad completa y concretamente, es similar a lo que es verdad. A eso el universo de lo literario, el universo literario trabaja con el principio de la verosimilitud, ¿no? La verosimilitud significa que esa realidad de Macondo, ¿no? Esa realidad de quien mató a Maita o al indio Maita de Vargas Llosa o 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, esos son literatura construida, pero parecida a la realidad. Quiere decir que es verosímil. O Pedro Páramo, el Llano en Llamas es que es el otro, de Juan Rulfo. Entonces, eso. Así que eso es la parábola. La parábola debe compararse, nada más. Así como fue, así es, ¿no? El mejor ejemplo es indiscutiblemente la parábola que Natán le lleva a David. Y David, de manera inocentona, a lo menos la historia lo relata así, de manera inocentona se pone la horca al cuello, listo para ser ahorcado. El pobre David cayó en su propia trampa, ¿no? Entonces, qué genialidad del profeta Natán para elaborar una parábola y hacerle caer en la trampa al culpable. Si hubiese Natanes, habríamos acabado con todos los culpables de América Latina, pero tristemente de profetas, pues nada en nuestro medio, ¿no? Y mucho menos para elaborar semejantes parábolas. Muy bien, la parábola es una comparación. La alegoría, les dije yo, es una enseñanza, siempre trae una enseñanza de tipo social, de tipo cultural, de tipo espiritual, de tipo ético, la alegoría. Y allí es donde el cristianismo comienza a padecer. Uno, porque quien interpreta la Biblia debe quedarse en el texto y solo agotar los horizontes que el texto me permite. Pero el texto en la Biblia no me permite pisar el mundo alegórico, dándome libertad para que yo termine alegorizando los textos, muchas veces violando el principio de autonomía, el principio de restricción, o como dice Umberto Eco, el semiólogo italiano, sin respetar los límites de la interpretación.
Debo respetar los límites hermenéuticos. El hecho de que yo sepa hermenéutica no me da derecho de interpretar el texto a mi manera, ¿no? El texto tiene sus propias leyes y yo debo respetar las leyes del texto. Así como la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad en el universo, el principio gravitacional debe ser respetado, porque si yo la violento, o me hago daño a mí mismo o hago daño a los demás. Y la ley de la gravedad nadie se lo ha inventado, es ley de la propia naturaleza. Yo solo lo descubro y me someto a ella, ¿no? Ahora cuando muchos megalómanos, muriéndose gente de hambre, van a pagar $200,000 para un vuelo de 5 o 10 minutos por la órbita geoestacionaria, donde ubican los satélites y van a mirar por 5 o 10 minutos la Tierra desde donde hay cero gravedad. Y para eso van a pagar $200,000. Pues, ok, dejemos eso así. Entonces, ¿de qué venía hablando cuando me fui para allá? Me perdí. Estoy como ardido porque no me han pagado los $200,000 para irme al espacio. ¿De qué venía hablando, jóvenes? Pastor, estás hablando de la interpretación, que hay que respetar el texto. Ok. Hay que respetar los límites. Yo no puedo largarme porque tengo $200,000 por fuera del espacio geoestacionario o gravitacional de la Tierra. Que ellos lo hagan en lo físico está bien, tienen la plata para hacerlo, allá ellos. Pero yo no tengo esa libertad en el texto bíblico para sacarlo fuera de sus límites de leyes. El único que tiene ese derecho o es Dios, y en este caso Cristo y el Espíritu Santo, por cuya razón inspiraron el canon sagrado, o los que escribieron dejándose guiar por el Espíritu Santo. Si ellos lo alegorizaron, al margen de que yo tenga mis preguntas, los tengo que aceptar, están en el texto. Pero eso no me da derecho a mí a alegorizar el texto como lo hicieron, creo que Orígenes, San Agustín, hombres a quienes respeto más a Agustín que a Orígenes, obviamente, pero ellos alegorizaron y llevaron demasiado lejos el texto. O como imaginación, y uno cuando escucha, por ejemplo, a predicadores llenos de imaginación que hacen decir al texto de esta tierra y de la otra, uno dice, oye, qué inspirados. Y la gente queda con la boca abierta, ¿no? Y lo que no se dan cuenta es que están alegorizando el texto, rompiendo todos los límites que deben tener, y eso es lo que hay que cuidar. Entonces, es verdad que la alegoría, si alguien tiene una mente vivaz, imaginativa, creativa, abre todos los universos que usted quiera, todos. Y las que no hay se las puede inventar. Pero ese mundo de libertades no está conferido al ser humano, o por lo menos a un intérprete ético de la Biblia. Hay que tener bastante cuidado con eso. Ok, dicho eso, yo paso desde la parábola para hablar un poco de cómo las parábolas han evolucionado en los estratos de lectura. Y esto también ya yo lo había dicho. Para que nosotros tengamos hoy el Nuevo Testamento, mínimo hay 3 estratos definidos, 3 estratos. Amén de que pueden haber otros subestratos. O sea, un estrato puede estar incluso dividido, pero voy a quedarme con los 3 estratos básicos. El primer estrato es el que Jesús en vida expone la parábola por primera vez. La pregunta es, ¿para quién está lanzando la parábola? El segundo estrato es lo que los discípulos, después de muerto y resucitado y ascendido Jesucristo, los discípulos repiten esa parábola durante 20 o 30 años antes de registrarlo.
y a quién se dirigen esas parábolas. Tercero, una vez que los discípulos van muriendo, hasta que los discípulos directos de Jesús registran el evangelio, leen nuevamente la misma parábola, pero ya no tienen en mente ni al auditorio que Jesús tuvo en mente al decir la parábola, ni al auditorio que los discípulos tenían en mente al repetir la parábola de Jesús, sino a un tercer auditorio. Esos son los estratos básicos. Lo que Jesús dijo, lo que los discípulos repitieron y lo que finalmente la iglesia heredó y consignó por escrito. Para Jesús, su auditorio o el auditorio de Jesús son los fariseos y los fariseos publicanos, no, los escribas, los fariseos, los saduceos, es decir, los contradictores de Jesús en varias de sus parábolas. Entonces es como una puñalada, como una cuchillada de Jesús para ellos en sus parábolas, tal como Natán a David. Jesús se las está echando, si se quiere, a los fariseos, a los escribas. Ahora, cuando los discípulos leen, ya no se lo están dirigiendo a los fariseos, porque los fariseos en el año 70 han ido desapareciendo por la razón que sea. Entonces, ahora esas mismas parábolas se lee, pero el auditorio son los propios discípulos de Jesús, el cristianismo de la primera generación, entre ellos a la cabeza los discípulos del maestro directamente, los discípulos directos pues del maestro, los 11 sobrevivientes o más Matías o ¿cómo se llama el otro? Bueno, Matías y Pablo. Para ellos el auditorio básico de esa segunda generación en donde repiten la parábola es para los discípulos. Y en la tercera parte ya es para el cristiano en general, para la iglesia en general. Para ellos es la parábola. Entonces los énfasis serán en algunas cosas, como en los fariseos, contradecirlos y atacarlos. En los discípulos, advertirles. En los cristianos, amonestarlos, prevenirlos, a veces moralizando, ¿no? Si tú no obedeces, te vas a condenar. Como si de obedecer las parábolas se tratara la salvación, pero ellos llevaron lejos eso, por cuya razón a veces terminaron alegorizando las parábolas con el propósito de sacar enseñanzas. En lugar de quedarse en lo nuclear de la parábola, derivaron enseñanzas. Y eso es lo que nosotros hemos heredado, y esos tres estratos curiosamente están. Y allí hay una lectura, por ejemplo, en aquello de los, creo que de los, no sé si en la gran cena, en los viñadores, en los que son convocados a trabajar. Unos trabajan 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas, qué sé yo. Entonces, no sé si en ello o en el otro, o en la parábola de los labradores homicidas, donde están los estratos muy claros, ¿no? De allí que aparecen las famosas falsas conclusiones, y cada una de las falsas conclusiones está dirigido a esos auditorios de estratos, ¿no? Hasta que finalmente llega pues al último estrato. Entonces, ustedes han leído el texto, por eso he dicho siempre, por favor, cuando vengan, traigan el texto leído, porque si no, aquí estamos hablando en chino y usted dice, ¿de qué estarán hablando? Por Dios. Por eso es que se duerme y veo a muchos ya roncando, por ejemplo, y otros ya ni se asoman a la pantalla precisamente por eso. Y está bien eso. Muy bien. Ok, ahora dicho eso, Esperancita me hizo una pregunta. ¿Cómo es eso que oyendo no oyen y mirando no ven? Creo que si han seguido la reflexión que yo les dije y no estuvieron pidiendo revelación a Dios mediante visiones y sueños, yo creo que ya podrían deducir qué es lo que han hecho.
una cosa es oír acústicamente y ver físicamente, ver imágenes físicos, percibir oídos acústicos de una oralidad, de un relato, de lo que sea. Una cosa es oír acústicamente, repito, y ver físicamente. Eso es una cosa. Pero ahora, oír lo que Dios quiere decir en esas palabras es una segunda instancia. Y ver lo que Dios quiere que yo vea es una segunda instancia. De allí que Jesús, cuando hace un milagro de abrir los oídos a un sordomudo, no solo es un milagro literal, sino es un milagro metafórico, en el sentido de que Dios está abriendo los oídos espirituales de Israel por una parte, o de los judíos de aquellos días, y de sus discípulos y de la humanidad entera. Interpretación de los milagros ahí, ¿no? ¿Hay o no una metáfora en eso? ¿Hay o no un desafío a la fe en eso? ¿Cómo puede haber un desafío a la fe cuando yo solo quiero que me abran el oído físico? Indiscutiblemente será un lindo milagro que un sordo acústico escuche, para que no hable con el lenguaje de los sordomudos. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Sí es un milagro. Pero para el Señor Jesús, ese no es el milagro completo. No, 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 no. La idea es abrirle los oídos espirituales a la humanidad. Y en aquello de los ciegos de Jericó, por ejemplo, esos dos ciegos, Jesús está abriendo ojos físicos. Pero lo que realmente Jesús quiere abrir son los ojos espirituales. Pero el milagro físico ocurre por pura soberanía divina, pero el milagro espiritual siempre es sinérgico. San Agustín tiene una frase, alegorización de la parábola del buen samaritano, aparte del que todo el mundo ha criticado al pobre San Agustín, y yo no me quedo atrás, yo también me uno para apedrear a San Agustín por alegorizar no solo al hijo pródigo, hay varias parábolas que él alegorizó, pues yo también me uno para apedrearlos con una piedrita chiquita, porque es un gigante al que lo respeto mucho, pero ahí tiro mi pedradita contra él. Entonces, aparte de eso, oye, hombre, abrir los ojos espirituales es otra cosa. Y San Agustín dice, el Dios que te creó sin ti, perdón, así, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Equivale a decir, yo no le pedí que Dios me creara, ni participé en nada, simplemente Dios me creó y punto. Pero dice San Agustín, en tu salvación sí tienes que abrirle tu corazón. Él te extiende el regalo, pero tú tienes que extender la mano para recibir el regalo. Por eso dirá, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, vale la pena que ustedes sepan que abrir los oídos y ojos físicos y acústicos, pues cada uno en su orden, es una obra directa de Jesucristo, pero abrir los ojos espirituales es un acto sinérgico. Dios me invita a que abra mis ojos y a que abra mis oídos, pero yo puedo resistirme y no abrirlos y cerrarme. Entonces allí es donde se aplica, es una lectura, se llama esto en hermenéutica a posteriori, querida Esperancita, donde voluntariamente no quiero entender lo que Jesús me está explicando espiritualmente, que Él es el pan de vida, que Él es el Salvador, que es el Mesías, el enviado de Dios, cosa a lo que los fariseos cerraron sus oídos, cerraron sus ojos, prefirieron crucificarlo y matarlo en lugar de oírlo. Entonces eso es ver con los ojos y no ver, ver pero no ver, oír pero no oír, es eso. ¿Captaste la idea? Es el mismo fenómeno que ocurre en el Antiguo Testamento y hay que ir releyendo lo que habíamos visto ya, no sé si en el peregrinaje del Antiguo Testamento se los dije. Cuando ustedes leen el relato de Faraón y Moisés en el conflicto, en el tira y afloje para que Israel salga,
Moisés lleva el mandato de Dios y le dice, deja ir a mi pueblo, ha dicho Dios, para que me sirva. Y Faraón dice, yo no lo conozco, ¿quién es él? No los voy a dejar ir. Y Moisés insiste, Dios nos ha dicho que vayamos, ¿no? Y bueno, y una vez, si tú no obedeces, vendrá la primera plaga. Y viene la primera plaga porque el sinvergüenza no quiere oír. Viene la segunda plaga, la tercera plaga. Y Faraón no quiso, dice en la primera réplica de Faraón a la exigencia de Moisés y a la arremetida de la pregunta de la primera, segunda y creo que hasta tercera plaga, dice, y Faraón no quiso, y Faraón no oyó, y Faraón se negó. Yo pensé que la imagen se había negado también conmigo. Entonces, y Faraón se negó. Pero creo que desde la tercera o cuarta termina diciendo, pero Dios endureció, dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Y muchos entonces de allí, de manera calvinista, concluyen, es que Dios quiere que algunos abran los oídos, los ojos y el corazón, pero a otros él mismo los cierra. Y como Dios los cierra, entonces ya no hay ni modos. Entonces el pobre Faraón no es que es un ser libre que quiera o no obedecer, sino es un títere divino al que Dios le cerró los ojos. Así se leería, y muchos han leído de esa manera, como a un Dios determinista y manipulador, y no es eso lo que el texto dice. No, 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 no. Eso es una lectura posteriori, como parecido a este. Con los oídos oyen pesadamente, pero no oyen, ¿no? Está citando a Isaías. Oyendo no oyen, ni mirando no ven. Faraón estaba oyendo, no quiso oír, estaba viendo las plagas y no quiso ver. Y una vez que se empecinó en su terquedad, Dios dijo, bueno, te dejo. Y la lectura posterior entonces dice, Dios cerró su corazón. Es tanto como decir aquí también, Dios cerró sus oídos, Dios cerró sus ojos. Pero eso es una lectura a posteriori, porque Dios no es determinista, no es fatalista, no violenta a nadie, ni para bien ni para mal. Si usted es un buen cristiano es porque usted ha decidido serlo. Y si usted es un mal cristiano es porque ha decidido serlo. Si usted es un buen estudiante aquí es porque le da la gana, y si es un mal estudiante no es porque Dios quiere que usted sea malo, sino porque a usted le da la gana de ser mal estudiante. Ok, listo. No sé si expliqué, Esperancita. Sí, pastor, queda muy claro. Muchas gracias. Listo. Yo creo que los que estaban durmiendo pueden retirarse, y no sé si hay alguna pregunta, ojalá no haya. Me refiero por el tiempo, ¿no? Ok. Además, por el miedo. Querido Elkin, ¿tenemos preguntas o no? Bueno, pues no sé si alguno en este momento tiene alguna pregunta para referir al pastor Castro. Hable ahora o calle para siempre. Mejor que sea, podría ser hasta la siguiente clase, Elkin, pero para siempre no. Bueno, Por eso sí. es por lo que van cerrando la boca para siempre. Hable ahora O espera calle. hasta la próxima semana. Vamos a hacer una reforma de ese, ¿cómo le llaman? De ese apotegma. Pastor Castro, buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Dentro del devocional que hiciste, bueno, estaba llegando a la casa. Entonces hablemos el día que escuches el devocional. No, yo lo escuché. Qué agresividad, Dios mío. Bueno. Jonás, el vocablo como se está en el libro, dice que se parece un poco a la palabra paloma, ¿no? Sí. Y la paloma podría hacer referencia al neuma, al Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto ver el texto cuando Jesús hace acotación de Jonás puede verse como la única señal será la de Jonás? Poniéndose Jesús en ejemplo, tipificación de los 3 días, ¿sí?
pero también de ese neuma que va a acompañar. Es decir, solo tendrán la evidencia cuando ustedes tengan la decisión de estar con el Espíritu Santo. ¿Muy descabellado lo que digo? No, no es descabellado. No es descabellado. En la base está eso. Si se me va la paloma, si se me va Yona, entonces me vuelves a sensibilizar en eso, porque quiero hablar un poco de elaboración de significados. Todo significado, estoy hablando desde la lingüística, desde la semiótica, todo significado tiene tres momentos básicos, no únicos ni exclusivos, pero sí casi ineludibles. Uno es el significado etimológico, o de una palabra, o de una frase, o de un relato. Obviamente no se llama etimología en un relato, por ejemplo, ¿no? En un relato se llama etiología, por ejemplo, pero se refiere al mismo, al origen, ¿no? Así como la etiología en medicina, querida Andrea. Entonces, la causa estructurante de un mal o de lo que sea. Entonces, hay tres momentos en toda elaboración de significados, querido Benjamín. Uno es lo etimológico o el origen, si se quiere. Dos es el discurrir histórico o del término o del relato o de la historia o de la enseñanza. Y un tercer elemento es la finalidad que persigue. Siempre en todo significado deben estar esos elementos. Y estoy hablando casi que de manera muy somera, porque hay otros ingredientes tanto en el elemento etimológico como en el histórico y como en el teleológico o finalista, si se quiere. Entonces, bien, si yo me quedo con Yona, que es mensajero, el soplo divino o la fuerza divina del Espíritu, ¿estoy diciendo verdad? Sí, porque es el Espíritu de Dios el que actúa, el poder y la fuerza de Dios, no solo el que hace concebir a Jesús, el que lo sostiene en su tentación con el diablo, graficado en la parábola de la tentación en el desierto, el que lo sostiene a lo largo de su ministerio, aquel que en su bautismo desciende, pero el que también lo guía hasta la muerte y que desde la muerte lo levanta y que luego lo asciende y lo glorifica. Todo eso está instituido por la fuerza de Dios. Dice la Biblia en una metáfora maravillosa, hacía milagros por el dedo de Dios, pero allí dedo es una metáfora de Espíritu Santo, por no decir la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu, y Lucas es quien mejor trabaja toda la fuerza y el impacto del Espíritu Santo en la vida de Jesús desde su concepción hasta su ascensión. Allí está el recorrido. Entonces, en eso no podemos decir que allí se agota todo el significado del texto que nosotros aludimos. No. Toma ese ingrediente, toma ese insumo básico, pero continúa. Allí está patentado todo el trajinar de Jesús. No se nos olvide que el texto que leímos al principio está en medio de tres declaraciones de Jesús, donde precedidos o de un milagro o de una confesión o de una transfiguración, que todos son elementos sobrenaturales. Cuando los discípulos asombrados quieren hacer de Jesús el Mesías, pero según los moldes judíos, de hacer un Mesías político, triunfalista, agresivo, que le dé una patada en el trasero a Herodes, a Pilato, a César, a Anás, a Caifás, al Sanedrín, y él se siente agresivamente en el trono de David. Cuando ellos están esperando eso, porque si ha hecho milagros, se ha transformado, si hay esto, si se transfiguró en el monte y Elías y Moisés lo acompañaron, este es el Mesías, hagámoslo nuestro rey. Para desinflarlos, Jesús
al principio mantiene el, ¿cómo le llaman eso? El secreto mesiánico, que ya eso lo habíamos tratado en una clase anterior, ¿no? Mantiene por una parte el secreto mesiánico, pero llega en el seno de los discípulos a decirle en qué consiste el secreto. Y Jesús no se lo dice, voy a desvelarles el secreto, sino que termina diciendo cada vez que esos discípulos tienen la sensación de después de la transfiguración del milagro y todo eso, convertirlo en rey, él dice, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre sea apresado, maltratado, que sufra, que lo crucifiquen, que muera y resucite por 3 veces. En medio de esas 3 declaraciones está este relato de Jesús cuando se habla el pedido de una señal de aquellos hipócritas que en lugar de atacarlo de frente, camuflan su rabia preguntándole, exigiéndole una señal. Entonces, ese ingrediente estará. El sino de la muerte que pesa sobre él, porque sus contradictores lo quieren matar, pero él lentamente está construyendo la vida como la señal de la eternidad en medio de ellos, a cuya señal con sus ojos ven, con sus oídos oyen, pero ni ven ni oyen, según la pregunta de Esperanza. Ahí están viendo a Jesús, pero no quieren verlo. Están oyendo a Jesús, pero no quieren oírlo. Y todo eso está contenido ahí. Pero Jesús es el pan de la eternidad que ha llegado para dar vida. Y finalmente morirá para luego resucitar. Y ahí es donde encaja Jonás. No el Jonás que se agota en su etimología del espíritu, sino en el Jonás que va al vientre del pez y al tercer día es vomitado. Jesús va al corazón de la tierra y al tercer día resucita. Entonces, y su finalidad será dar vida. Entonces, el significado debe ser completo. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que quería decir. Vale, gracias. Pastor, al principio Esmeralda te hizo una pregunta con relación a la reflexión que estabas haciendo y logré Sí, que yo no me había explicado en nada, me dijo Esmeralda. Sí, pero al final pues ella lo entendió bien, pero percibí algo que quizás también nos pasa a muchos y es que a veces confundimos lo espiritual y lo eterno. Entonces me gustaría que de forma muy pedagógica y clara pudieras explicar la diferencia entre ambas. Evidentemente pues el ser humano es un ser integral, pero pues se hace estas fragmentaciones con fines pedagógicos. Es un ser físico, social, espiritual, eterno, pero generalmente se confunde eso en el seno de la iglesia, lo espiritual y lo eterno. Entonces, ya en modo de concluir, pues me gustaría que hicieras como esa distinción entre ambas áreas. Tranquilos, gracias, Elkin. Tranquilos que cuando Elkin dice de modo pedagógico, lo que me está diciendo entre líneas es, pastor, sé breve, por favor, ¿no? Entonces, tranquilo, Elkin. No voy a decirte como Jesús le dijo a escribas y fariseos. Ok, te agradezco. No tengo tal autoridad. Muy bien. Ok. Jóvenes queridos, querido Elkin. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la vida física, la vida espiritual y la vida eterna? Hay mucha diferencia. La vida física obviamente es lo biológico, lo anatómico y lo existencial, ¿no? Eso de tenemos un bulto anatómico, bueno, no bulto, una figura anatómica, nacemos, crecemos, nos reproducimos, si acaso nos colaboran y luego morimos, ¿no? Entonces, y ya, eso, y fuera de eso, pues, o estudiamos, o somos deportistas, o no jugamos en el Everton y somos estrella. Hay todo eso, ¿no? Hay todo eso. Qué sé yo, como digo, es lo anatómico y lo existencial, ¿no? No importa si yo vivo 70, 80, 90 años, con o sin COVID,
o a veces el COVID le hace un favor a la humanidad y se los lleva, o a veces el COVID se une con nuestros contradictores y dicen, para que te arda todavía lo voy a dejar. Entonces el COVID también lo va dejando a uno selectivamente. Así es que eso es lo existencial, ¿no? Cuántos años vivo y lo que en mi existencia anhelo: estudiar, trabajar, hacer familia, tener proyecto de vida. Eso es lo existencial, lo anatómico. Eso es vida física. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual tiene que ver, 1, con la intelectualidad, 2, con la psicología. O sea, mi psicología interna, al margen de que yo sea alegre, taciturno, misántropo, misógino, introvertido, extrovertido, mesurado, cansón, reservado, espontáneo, explosivo, agresivo, pasivo, qué sé yo, todas esas, ese universo de todo ese espectro de expresiones psicológicas que hay. Entonces, reitero, mi sensibilidad, mi racionalidad y mi capacidad de decisión, lo que es el alma como tal, ¿no? Y eso no lo tiene solo el cristiano, eso lo tiene el ateo, lo tiene el agnóstico, lo tiene el enemigo del cristianismo. Pero aparte de eso, nos gusta o el deporte, o el arte, o la cultura, o la música, o nos gusta comer tal cosa, o nos gusta vivir en tal cosa, lo bello nos parece tal cosa, lo bueno nos parece tal cosa, lo verdadero nos parece tal cosa, desde el universo de lo estético. Todo eso es espiritualidad. Amén de que, como han dicho muchos conocedores del arte, muchos críticos del arte, el arte está mucho más cerca de la espiritualidad cristiana. Un buen artista, al margen de su confesión, terminará muy cerca, al margen de ser un Salvador Dalí, ¿no? Un surrealista irreverente, estará en la frontera de la fe, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que ese mundo espiritual no se agota ahí. Pero además las espiritualidades son sensibilidades místicas que se despiertan en cada uno. Uno puede ser budista, taoísta, hinduista, pueden ser Dalai Lama, pueden ser sufíes, pueden ser derviches, pueden ser estudiosos de la cábala en su versión judía, o sufíes pues en su versión musulmana o islámica, etcétera. Hay todo tipo de espiritualidades, o cristianos que ayunan 40 días, pero para ser más espirituales que Cristo ayunan 41 y con eso dicen yo le gané a Cristo, y después escriben un libro. Entonces hay todo eso, ¿no? Todo eso son espiritualidades, ¿no? Espiritualidades. Y la espiritualidad tiene que además ver con construir una sociedad, con tener un proyecto de vida, no como individuo, sino como sociedad. La política es parte de la espiritualidad de un pueblo. La cultura en general, la educación, ¿no? Es parte de la espiritualidad de un pueblo. Pero también crear, soñar con una historia floreciente de un pueblo, eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad, ¿no? Celebrar un 20 de julio aquí en Colombia, un 28 de julio allá en Lima o en el Perú. Entonces, lástima, el bicentenario se nos aguó un poco, ¿no? Pero así es que creo yo que conocer todo ese sueño, cantar canciones folclóricas, días de la independencia y soñar con mejores mundos, todo eso tiene que ver con espiritualidad. Reitero, amén, de que la espiritualidad cristiana, como la judía y la musulmana, tienen unas prácticas básicas que son lectura de un texto sagrado, oración, adoración al Dios supremo, ¿no? Un buen comportamiento aceptable dentro de la comunidad y el servicio o el amor al prójimo. Esos son los 5 ítems de una espiritualidad cristiana o judía o islámica, porque todos vienen de la misma raíz, tristemente, ¿no? ¿Quién más perverso que entre el diablo y escoja? Pero así es. Así es que eso es espiritualidad.
Entonces, soñar con un mundo trascendente, ojalá hagamos una gran historia, no importa si vivamos solo 100 años o 500 años o 1000 años, eso es espiritualidad. Ahora, pero que mi espiritualidad también tenga nexo con lo eterno, un poco más allá de lo trascendente históricamente, yo tenga un nexo con la eternidad. Entonces ahí es donde viene la vida eterna, ya como un regalo de gracia de parte de Dios, que es totalmente la vida eterna que Cristo nos ha dado, que es lo que está en ese relato que hoy hablamos, el símbolo de Jonás. Jesús lo dice con Jonás, que se convierte en una palabra gruesa, en una palabra grande, no le será dado sino la señal de Jonás. Ahí está contenido historia, espiritualidad, metáfora, símbolo de la vida. Todo eso está contenido en la resurrección de Jesús y la vida eterna para el mundo, en una sola palabra de Jesucristo. Entonces, eso es la diferencia entre vida física, vida espiritual y vida eterna. No sé si fue claro, Elkin. No, ok. O sea, entiendo que todos tenemos un sentido de trascendencia y en el área espiritual estaría la trascendencia histórica. Sí, sí, es la trascendencia. Ahora, la trascendencia se puede construir obviamente desde las distintas espiritualidades. Ojalá la construyamos desde el consenso de todas las espiritualidades. De allí de que pelearnos desde el fundamentalismo con que debo matar a este que no es de mi religión, ¿no? Debo volverme intolerante con el otro que no piensa como yo, pues eso no es perseguir la trascendencia, eso es aniquilar la trascendencia. Así es. Y la eternidad está en las manos de Dios. Yo no determino la eternidad de nadie. De nadie, de nadie, de nadie. Eso es puro don divino. Ok. Esa división tripartita es puramente desde la teología cristiana o procede también desde otras? No, eso es epistemológico, querido Elkin. Eso es epistemológico. Eso es al margen de que tú seas religioso o no. Al margen de que tú seas religioso o no. Podría ser un filósofo, podría ser agnóstico. Allí está la dimensión física, allí está la dimensión espiritual, o diga trascendente, ¿no? O diga trascendente, la dimensión trascendente del ser humano, allí está. Y allí está concebido, de pronto no desde la teología, pero sí desde la filosofía, el ser en cuanto ser, un poco más allá del mundo de lo metafísico, ¿no? Ok. O sea, Sí, entonces, lo metafísico sería equivalente a lo eterno. es decir, no es exactamente igual, pero sí sirve. Okay. Sirve, pero no es exactamente igual. De allí que la teología superó a la metafísica de Aristóteles, ¿no? Y Santo Tomás es el mejor que elabora esa idea. Por eso la filosofía concibe la metafísica, solo la teología concibe la vida eterna en el mundo metafísico y más allá de lo metafísico. Ok, perfecto, pastor. Entendido. Bueno, creo que eso es todo, amigos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o podemos dar por finalizada nuestra clase de hoy. O terminamos con Casto Mesa. Sí, terminemos con Casto Mesa. Por aquí me dicen que les dolió la cabeza. Bueno, más? Bueno, listo. Lo siento mucho porque les duela la cabeza. Hay una parejita aquí que están a punto de ser crucificados porque cumplieron 33 años de casados y no participaron por egoístas. No me refiero a la luna de miel, sino al ponqué, al bizcocho. Entonces, querido Omar, querida Carmencita, ¿cómo se siente estar casado por todo ese tiempo? ¿Quién es víctima y verdugo? No, mentira. Pastor,
nada de eso. Ha sido un tiempo muy hermoso, al principio muy difícil. Muy apocalíptico al comienzo, claro. Pero después Después conociendo de Dios, ha sido muy diferente, ha sido hermoso. O sea, nuestro hogar está por la misericordia de Dios, por la presencia del Señor. Si no, no estaríamos cumpliendo estos 33 años. Si Dios no